comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, Educación de Calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. De TCN Periodismo Digital. Bienvenidos a esta jornada, este 6 de septiembre del año 2023. Somos TCN Periodismo Digital y este es su noticiero regional TCN. Transmitimos desde la ciudad de Ambato, capital de la provincia del Tungurahua, para sus 9 cantones: Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo y Mocha, y a través de la revolución científico-tecnológica de la magia del Internet a todo el Ecuador, sus 24 provincias, Latinoamérica, Sudamérica, Iberoamérica y el mundo mundial. Estamos listos pues para esta jornada, una jornada productiva, una jornada también especial. Algunas de las instituciones educativas están ingresando también pues a sus jornadas, sobre todo los más chiquilines, los de educación inicial. Felicitaciones. Empezamos. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra agenda y segmentos? Nuestro segmento Campamentos de Campaña. Vamos analizando el día a día de los procesos de campaña, del fortalecimiento de las carpas, de los campamentos de campaña en esta guerra, en esta lucha política hacia el balotaje del 15 de octubre del 2023. ¿Qué es lo que pasa en el campamento de campaña de Daniel Noboa? Daniel Noboa, sin duda, pues tiene 3 elementos que tenemos que analizar. Una, el silencio de su vicepresidenciable, Verónica Abad. Eso le quita un alfil en el tablero de ajedrez de esta lucha de carácter electoral. Él es el único vocero y eso le sobreexige a Daniel Noboa. Es verdad que también es la figura que va concentrando masas en cada una de sus visitas en provincias y en cantones. Estos días pues ha estado también en algunas ciudades de la costa ecuatoriana, en donde tiene el recibimiento de las masas. Pero tiene ahí el segundo punto. El segundo punto es de que no hay una estructura que llegue a fortalecerle y a canalizar. Recordemos que en política, en la política se habla de que es arte y también es ciencia. ¿Y por qué es arte? Precisamente porque genera esos elementos de sensibilidad no racionalizada, ¿no? A pesar de que es la ciencia de la razón por excelencia. ¿Cómo? Cuando la masa deja de ser tal y se convierte en sujeto histórico, organizado, planificado en una organización, en una estructura, en un partido, en un movimiento social, en un colectivo, en una red, en un elemento de organización, de dirección, de acción y de reproducción de sus ideas. Esa es la magia, el arte en la política, ¿no? Entonces, es el segundo punto de debilidad de Daniel Noboa. Sin embargo, su personificación sigue teniendo el éxito que tiene. Hay algunas encuestas que tal vez lo revisaremos el día de mañana, en donde se van filtrando y le van poniendo a Daniel Noboa en la vanguardia de este proceso. Pero siempre esta campaña, al ser corta, el electorado está acostumbrado a que el mensaje sea mucho más rápido. Y 1 mes y medio es largo para unas elecciones anticipadas, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto. La red ADN, Nueva Cultura, ha planteado un proceso de carácter doctrinal, de teoría política, que responda y confronte y supere ese debate con su contrincante, en este caso con el correísmo, ¿no? Que a propósito vamos a revisar qué es lo que está pasando en el campamento de campaña del correísmo. El correísmo, sin embargo, pues en esta bifurcación de 3 frentes que le ha abierto a Daniel Noboa, en el tercero de ellos, que son los troles que están en redes sociales,
que le obligaron a Daniel Noboa a silenciarle a su vicepresidenta, siguen atacando. Una vez que han tenido ese resultado, siguen atacando por esa vía. ¿Y esa vía cuál es? Las redes sociales. Le han posicionado también un adjetivo, un sobrenombre a Noboa y le siguen atacando en ese sentido. Por otro lado, Luisa Noboa, ya la candidata como tal, está un poco cubierta, está más en la retaguardia, está más cubierta por toda la estructura del correísmo. Han salido otros voceros, las ex asambleístas Viviana Veloz, algunas otras de las asambleístas han salido, ¿no es cierto? Y Luisa González tiene muy poca participación en redes, en sus redes sociales. Está cubierta. Está cubierta. Los frentes de ataque están vinculados a los troles en redes sociales del correísmo, ¿no es cierto? Con los adjetivos, con los temas de clases, de lucha de clases, por el tema de carácter socioeconómico de su contrincante, y ella está un poco más cubierta. Eso le da menos estrés a la candidata y puede fluir. Cuando sale, empieza a fluir, ¿no? Entonces, esta imagen es muy denotativa de ella. Está con los sombreros, tanto con el turbante de las mujeres afroecuatorianas, ¿no es cierto? Con el sombrero montubio, ¿no es cierto? Incluso dice, Yaguachi te apoya Luisa, y con el sombrero serrano, y con el sombrero en este caso, con el sombrero de la chola cuencana, ¿no es cierto? Serrano. Eso denota bastante, simplemente es una imagen, ella está muy poco activa en redes, sin embargo, cuando lo hace casi en un diálogo, en un texto cinematográfico, es decir, es sumamente perfecto y si no, no lo hace. Y está cubierta los niveles, los frentes de choque, de ataque, están en otro lado respecto del correísmo y está un poco más interna y más fluida, puede fluir. En cambio, vemos que ese cansancio, que ese estrés tal vez vaya agotándose en el otro campamento de campaña. Pero, sin embargo, las tendencias se siguen manteniendo y esto es lo que está sucediendo en los campamentos de campaña de las candidaturas de Luisa González, Andrés Arauz, que a propósito sigue desaparecido, y Daniel Noboa, Verónica Abad. Vamos con los titulares de la prensa amiga de TCN Periodismo Digital. Diario La Hora del Ecuador titula 60.000 niños salen de la desnutrición crónica. La encuesta sobre desnutrición crónica infantil avalada por la Organización de las Naciones Unidas muestra una reducción del 3.5% en la incidencia de este problema. Para finales del 2023, la inversión gubernamental será de casi 650 millones de dólares. En los subtítulos, Glass enfrenta la justicia por reconstrucción de Manabí. Arman plan para rescatar al Cerro Bombolí de la inseguridad. Automatización de la zona azul se estanca, esto en la ciudad capital. ¿Qué nos dice el Expreso? El Expreso de Guayaquil, la Corte se pone en guardia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a buen recaudo. La veeduría entre el ciudadano expone las justificaciones y la destitución ronda. La destitución ronda este otro choque que se ha armado en la estructura del Estado, ¿no? Entre la Corte Constitucional y el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Dónde está la planificación? Se preguntan los ciudadanos en Guayaquil a propósito del tránsito vehicular. ¿Dónde está la planificación? En otro de los subtítulos se señala de todo por una entrada para la TRI. Ya han salido incluso, además que estamos a pocas horas de presenciar ese choque histórico entre Ecuador y Argentina por el inicio de las eliminatorias hacia el Mundial 2025, también ya salieron a las ventas el primer partido que tendrá la TRI en el Ecuador. Esto es frente a Uruguay la próxima semana. Diario El Universo de Guayaquil. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se divide por pedir veeduría. Esta veeduría, ordenada por un juez de Montecristi, busca evaluar y diagnosticar las actuaciones del Consejo Transitorio conformado por el fallecido Julio César Trujillo, entre ellas la designación de los jueces de la actual Corte Constitucional. Comicios.
en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Hay 3 recursos. En los 3 se solicita a los jueces electorales dejar sin efecto la anulación de la votación telemática. Existen 3 recursos que se tramitan en el Tribunal Contencioso Electoral para dejar sin efecto la resolución de la Junta Especial del Exterior que anuló la votación telemática para asambleístas, mientras que una 4ª causa archivada inicialmente en contra de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral por haber aprobado el voto telemático. Este elemento y estas cruce de palabras y de versiones que no se les cree. Cada día sale un vocal del Consejo Nacional Electoral a dar una versión de lo que sucedió, cómo pasó, y terminan ellos de víctimas y no se les cree, señores del Consejo Nacional Electoral. Cada vez que hablan, lo que generan es más dudas, más incertidumbre. La tricolor se alista para su debut. Bajo el mando del técnico Félix Sánchez Paz, los jugadores del Ecuador entrenaron ayer con miras al primer partido por las eliminatorias sudamericanas. Mañana chocan frente a los gauchos, frente a Argentina. Y también pues les damos a conocer que la unidad educativa Alemán Ambato en la ciudad de Ambato inicia, hoy abre, levanta el telón del año lectivo 2023-2024. La unidad educativa Alemán está ubicada en la avenida Rodrigo Pachano y 22 de enero, entre la Y que en la Y que va hacia la parroquia Atahualpa y hacia la parroquia Izamba. Esto en el nororiente, en el noroccidente de la ciudad de Ambato, capital del Tungurahua. Su número de teléfono es el 099-5582-956. Y su página web www.uniedualemanambato.com. ¿Qué nos dice la hora de Tungurahua? La hora de Tungurahua señala: Ambato, cobro de tarifas de transporte escolar sin control. No hay quien controle la tarifa del transporte escolar. Es a discreción del dueño de la buseta. A $50 asciende el monto que cobran mensualmente los transportistas escolares por el recorrido mínimo. Hay quejas por parte de los padres de familia, sobre todo con los recorridos pequeños. Mientras tanto, las autoridades locales y nacionales aseguran que solamente controlan el buen estado, funcionamiento y legalidad de las unidades que prestan este servicio. Entonces, es una de las falencias del famoso Estado regulador, ¿no? De las falencias del Estado regulador. Ahí regula el libre mercado. Entonces, si es el libre mercado, el llamado a los padres de familia a que se resistan, hagan público su incompatibilidad con los precios que ponen pues los choferes del transporte escolar. En otro de los subtítulos, desinterés en la campaña electoral para la segunda vuelta. Las redes muestran un cambio de comportamiento en los ciudadanos. El debate político ha bajado su intensidad y esto tiene varias explicaciones. Los problemas diarios de los ciudadanos desbordaron a los candidatos. Analistas responden esto al interior del diario La Hora de Tungurahua. Robo de motos crece desmedidamente en Ambato. El índice de robo de motos está creciendo en la ciudad capital de Tungurahua. ¿Qué nos dice el ambateñito? El ambateñito fallece en centro para adicciones. Muchas interrogantes tienen los familiares de Brenda Leyerda, una joven madre de 23 años que murió este último lunes en un centro de rehabilitación de adictos, ubicado en Laquigo, norte de Ambato. La mujer habría ingerido alcohol industrial, pero no había recibido la atención correspondiente. Esta noticia que tuvo efectivamente la mañana del día de ayer. Ambato, en 2 años se podría estabilizar la producción y el costo de huevos. Vamos a ver qué sucede con este producto de primera necesidad en la canasta de los ecuatorianos. Quero se organiza ante vacunadores. El Cantón Quero, saludos pues allá al Cantón Quero, quienes nos miran en Quero, se organiza ante vacunadores. El municipio, policía, juntas del campesinado y más están en alerta a las extorsiones. Saludos también pues a quienes participan en esta jornada interinstitucional. Y en farándula, Gabriela Baer, la periodista y presentadora nacida en La Johnny, lleva 28 años en la comunicación. Y el metro siempre pues generándonos unas noticias de carácter alternativas, agradables, ¿no? Gamer Awards, hoy es la gran noche, premiación, será una
Noche de sorpresas. Hoy será la entrega de los premios Game Award. Creadores de contenido, jugadores de sport, caster y más serán reconocidos. Esto pues en el titular del diario El Metro. Entonces, Gamer Awards. Hoy es la gran noche. Y en nuestro segmento, así lo dijo, recogemos la frase del expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, que para el colega amigo, el medio de comunicación colega, La Defensa, se manifestó. La relación que tuvimos con Francisco Jácome y Fernando Villavicencio viene de larga data, desde fines de los 90, cuando la banca metió las manos en el bolsillo de los ecuatorianos, él ya se alineó. También estuvimos en el 2019 y en el 2021 a punto de hacer alianza. Y para el 2023, Fernando Villavicencio decidió hacer una alianza, una fusión con la Sociedad Patriótica, pero se interpuso la muerte cruzada y eso les obligó a que por una acción de inmediatez tenga una alianza temporal con Construye. Entonces, pues la alianza, la relación, la amistad con Fernando Villavicencio viene de larga data, dijo el expresidente Lucio Gutiérrez. Editorial de este 6 de septiembre del año 2023, vamos a referirnos al tema de los posicionamientos de carácter políticos e ideológicos. Y vamos hoy a hablar de la derecha. La derecha que representa o es heredera de lo que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX se denominó el conservadurismo, en la contradicción liberales y conservadores, que marcó casi un siglo las contradicciones de la política. Luego, pasando pues al proceso ya del siglo XX, se denominó la izquierda y la derecha. La derecha o conservadurismo representaban algunos valores de carácter tradicionales en nuestros países y específicamente en el Ecuador. Valores muchos de ellos dejados incluso por el tema de la colonia, ¿no? De la colonia española y de la influencia de la derecha francesa. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, estos valores se expresaron o se infiltraron alrededor del fascismo en América Latina, vinculados sobre todo a una doctrina de carácter militarista, a una doctrina de carácter de una familia conservadora vertical y las limitaciones a las libertades y sobre todo a los derechos. La derecha entonces hizo cúspide en la década de los 60, cuando el Partido Social Cristiano tuvo su primer gobierno con su fundador. Posteriormente pudo gobernar y desarrollarse en los espacios de la dictadura militar y el triunvirato en la década de los 70. Tuvo un primer revés con la presencia política masiva de Assad Bucarán y el gobierno de Jaime Roldós. Tuvo una alianza temporal y muy puntual en el tema de la banca, en el tema financiero, en el gobierno de Hurtado. Y volvió a gobernar en la época de Febres Cordero, en 1984 al 88. Se alineó detrás de la democracia cristiana en el gobierno de Rodrigo Borja. Y posteriormente fue manipulando el sector legislativo, el sector parlamentario del ex Congreso de la República, con la presencia del caudillismo en fines de siglo. Tuvo su peor crisis, su peor temor de desaparición con la presencia del gobierno de la Sociedad Patriótica y de Pachacuti. Eso fue pues algo que les asustó a tal punto que se alinearon con cualquier sector para derrocarlos. Y eso sucedió el 20 de abril del 2005 con la cúpula militar, con los sectores de la extrema izquierda y la derecha que derrotaron al gobierno de Gutiérrez e impulsó la derecha la figura de Correa. Y este caudillismo les obligó a generar un contrapeso, algo que les dio cierta influencia de lo que se aprovechó el populismo de Guillermo Lasso. Pero esto ya les llevó a una crisis casi de desaparición.
como tienen que desaparecer, porque en el mundo ya están desapareciendo los sectores del eje de la izquierda y la derecha. Este eje ya no existe en el mundo. Como hemos hablado, el eje de contradicciones políticas e ideológicas son verticales, entre el poder y el contrapoder, ya no horizontales, entre una izquierda y una derecha. En ese sentido, lo que se plantea, lo que requiere una derecha para resurgir es un sector de la burguesía, sobre todo de la burguesía industrial, y un sector de la burguesía revolucionario, es decir, un sector que plantee cambios simbólicos, cambios culturales, cambios económicos, cambios de las estructuras y de las relaciones entre el capital industrial y el capital financiero, y a la vez se convierte en una vanguardia que refresque e incorpore toda la sociedad en el siglo XXI y en los retos de la globalización y de los retos de la geopolítica actual. ¿Quién de las dos binomios presidenciales representa esa burguesía industrial revolucionaria que permita modificar y acalambrar a todos esos sectores de la derecha que se quedaron con el discurso de la Guerra Fría del siglo pasado o se quedaron en elementos de la política social del conservadurismo y genere una nueva burguesía que sea vanguardia de las clases sociales, manteniendo las contradicciones de clase? ¿Cuál es ese candidato entre los dos que se disputan el balotaje del 15 de octubre del 2023? Mientras que hay otro sector que plantea lo mismo, ¿cierto? Un populismo, un caudillismo y una práctica clientelar del Estado ya en la administración pública. Nuestro editorial del 6 de septiembre del año 2023. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.